Bienvenidas y bienvenidos todos a la 13ª edición del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y el 5º Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Agradezco enormemente el apoyo del coordinador de la investigación científica de la UNAM, el doctor William Lee Alardín, quien por razones de agenda no puede acompañarnos, así como la presencia de Santiago Lorenzo, jefe de la Unidad de Economía del Cambio Climático, División de Desarrollo Sostenible de Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quien nos hará el honor de impartir la conferencia magistral de apertura del Congreso. Quisiera brevemente enseñarles o dar un paseíto corto en lo que se va a tratar este Congreso, lo que vamos a abordar en este Congreso. Bueno, como ya lo mencioné, es la 13ª edición del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático y el 5º del Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático, y es un año muy especial porque estamos sacando lo que es estado y perspectivas del cambio climático en México, un punto de partida que marca el inicio de los reportes nacionales temáticos sobre cambio climático en México. Además, es un año muy particular en términos de clima. Estamos viendo que se rompen los récords de manera generalizada en el sistema climático y que por primera vez tenemos un 90% de probabilidades de rebasar en la temperatura global, el promedio global, 1.5 grados por arriba de las temperaturas preindustriales. Además, tenemos con toda la certeza, 99% de confianza, que vamos a tener el año más cálido registrado. Y de hecho, gran parte del planeta, desde enero hasta septiembre de este año, ha registrado las temperaturas más elevadas de 1850 para acá, y eso incluye México. El promedio de enero a septiembre es ya mucho más elevado de lo que hemos visto antes, con septiembre siendo un mes extraordinario en cualquier sentido que uno lo quiera ver. Rompimos récords con respecto al periodo preindustrial. La anomalía fue de 3 grados, con respecto a la tendencia fue de 1.5 grados. Entonces estamos en un momento crítico del sistema climático, donde ya estamos empezando a asomarnos a ver cómo sería un mundo con 1.5 grados o más en la temperatura global. Pero aquí, digamos, en el PINC, una de las cosas que tenemos en este Congreso es que tenemos un entusiasmo de distintas entidades e instituciones del país, de América Latina y de Europa, que participan en ayudarnos a entender qué pasa con cambio climático, qué podemos ver de sus impactos tanto en el sistema clima como en sistemas humanos y naturales. En esta edición del Congreso tenemos más de 20 sedes que van a estar tratando temas particulares sobre cambio climático. Participan alrededor de 50 dependencias e instituciones del país, de América Latina y de Europa. Y estamos presentando, como ya lo mencionaba, el libro que ya está disponible en la página del PINC y en la página cambioclimático.unam.mx, que los invito a que la visiten, y les invito a que se unan a este esfuerzo de crear el reporte nacional, el nuevo reporte nacional de cambio climático en México. Este reporte, otra de las cosas que tiene de importancia es que viene acompañado de herramientas para el análisis del cambio climático, para entenderlo mejor. Vamos a hablar un poquito de Data Pink en este congreso, y también tiene, digamos, toda una parte que nos va a ayudar a entenderlo desde una perspectiva de la divulgación de la ciencia, con una temporada completa de climatología dedicada a estado y perspectivas del cambio climático en México. Una de las cosas muy importantes que tenemos en este congreso, en el congreso de este año, es la premiación de los estudiantes que ganaron el primer premio de investigación en cambio climático PINC 2023. Hoy tenemos a los ganadores del primer premio de investigación en cambio climático en licenciatura. Mañana tenemos a los de maestría y pasado tenemos a los ganadores de la categoría de doctorado. Vamos a empezar este congreso con la magnífica conferencia magistral que nos va a hacer favor de darnos el doctor Santiago Lorenzo, de Economía y Cambio Climático, una cuestión de perspectiva. Nos va a platicar de cómo lo ven desde la perspectiva del CEPAL.
También vamos a tener otras conferencias magistrales que los invito a que no se pierdan, son de enorme importancia. Nos va a hablar el doctor Javier Martín Vide, una leyenda de cambio climático en la península ibérica. Nos va a hablar también el doctor Jeroen van den Berg, que nos va a platicar sobre qué hacemos con el crecimiento económico, cómo vemos el crecimiento económico y cambio climático. Tenemos también a Matilde Rosticucci, una investigadora legendaria de Argentina, que nos va a hablar de cambio climático y eventos extremos en América Latina y los impactos en salud. Y tenemos al doctor Albéniz Pérez Alarcón, que nos va a hablar del origen de las precipitaciones relacionadas con ciclones tropicales a través de un enfoque lagrangiano. Pero eso no es todo. Normalmente el Congreso del PINC, pues tenemos este tipo de eventos, dura una semana y tenemos además la participación de múltiples instituciones, tanto nacionales como extranjeras, enseñándonos lo que han logrado aprender de cambio climático durante este año. En esta ocasión tenemos una segunda semana que está dedicada a conferencias magistrales que van a tratar cambio climático, van a abordar también la perspectiva hacia la COP28 y nos van a hablar, por ejemplo, primero con la sede de la UNAM en China, organizamos este evento que nos va a tratar el tema sobre neutralidad, cómo podemos llegar a la neutralidad de carbono. Y con nuestra sede, la sede de la UNAM en Arizona, vamos a hablar de una propuesta de consorcio internacional de observatorios de resiliencia. Además, una de las cosas que hemos estado muy ocupados en el PINC es desarrollar herramientas y software para facilitar el análisis del cambio climático. Y la segunda semana vamos a tener 4 días de talleres donde van a ver ustedes modelos para hacer escenarios de cambio climático, escenarios de impactos en la agricultura. Vamos a tener un taller sobre biodiversidad y cambio climático, ciencia predictiva o predictiva. Vamos a tener un taller sobre otro software que desarrollamos que se llama AirBio para evaluar biodiversidad bajo condiciones de cambio climático, y uno muy importante que es la herramienta, pues esperamos que se convierta en la herramienta más importante, que es el Data Pink, donde ustedes pueden encontrar diversas bases de datos, pueden trabajar con ellas y pueden bajarse los resultados desde ahí. Bueno, y con esto yo terminaría agradeciendo a todos su presencia. Y pues estamos muy contentos de estar con ustedes, de celebrar este evento un año más y de intercambiar conocimiento, perspectivas, resultados e ideas. Sin más, les agradezco a todos ustedes su presencia, participación y entusiasmo en este congreso, y estoy seguro de que será un evento enriquecedor para todos nosotros y para avanzar en el conocimiento regional en cambio climático. De la misma forma, aprovecho la ocasión para reiterarles la invitación a acercarse al PINC y unirse a nuestros esfuerzos, en particular en la elaboración del Reporte Nacional de Cambio Climático. Muchísimas gracias y tenemos al doctor Santiago Lorenzo, que nos va a acompañar. Santiago Lorenzo Alonso es jefe de la Unidad de Economía del Cambio Climático de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Previamente coordinador de finanzas sustentables de la Red de Acción Climática, con más de 1,600 organizaciones no gubernamentales, miembros en 130 países. Red que es el punto focal de las NGO de la UNFCCC. De 2012 a 2018 fue coordinador mundial del clima y finanzas de la práctica global de clima y energía de WWF. También actuó como líder de contenido y estrategia para la campaña mundial de WWF, Size Your Power, de 2013 a 2015. Es miembro del Grupo Asesor de Instrumentos Fiscales de la Plataforma de Conocimiento para el Crecimiento Verde desde 2014. Anteriormente fungió durante 4 años y medio como director general adjunto de Acuerdos Ambientales Multilaterales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es candidato a doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona en Ciencias Ambientales, especialidad en Economía Ecológica. Ha sido consultor independiente en Economía y Política Ambiental, particularmente en instrumentos económicos para la protección ambiental, reforma fiscal ambiental, valoración económica de la biodiversidad, organismos genéticamente modificados y financiamiento para el desarrollo sostenible. De 2001 a 2007 fue director de análisis ambiental y legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
coordinando el desarrollo de instrumentos fiscales ambientales y la revisión de subsidios ambientales perversos. Previamente fungió por 3 años como director de Economía Ambiental en el Instituto Nacional de Ecología de México. Entre otros puestos, también ocupó la vicepresidencia del Grupo de Trabajo sobre Aspectos Económicos en la Biodiversidad de la OCDE. A lo largo de este periodo, en tres manuales sobre tema fueron publicados. Lorenzo es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una maestría en diagnóstico y evaluación ambiental por London School of Economics and Political Science. Ha formado parte de la delegación mexicana en diversas negociaciones internacionales. También ha participado en conferencias y simposios como orador y panelista. Ha impartido cursos de economía ambiental para el Gobierno de México, el PENUMA y el Gobierno de Ruanda y la UNAM. Tiene diversas publicaciones sobre desarrollo sustentable, en particular en economía y biodiversidad, finanzas y cambio climático. Querido Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte, es un honor escucharte. No, pues muchas gracias a ti, Francisco, y felicidades por este congreso que ya tiene su 13ª mm, emisión, digamos, y eso pues siempre es un trabajo detrás enorme, ¿no? Entonces, la verdad es que felicitarlos a todos. Y esta dimensión que ya es regional para América Latina, que es por la 5ª edición, pues también es algo importante. Entonces, pues, quería felicitarlos por eso y bueno, agradecerte a ti por la invitación. Es un honor para mí estar. Como ven en lo que leíste, mm, mi vinculación con la UNAM ha sido marginal, pero mi respeto por la máxima casa de estudios es total. Es un orgullo, la verdad, la UNAM para todos los mexicanos. Y bueno, pues voy a compartir aquí unas láminas para basar un poco unas reflexiones, pero me gustaría después también un poco, eh, pues, pensar colectivamente un poco sobre los últimos las últimas evoluciones dentro del espacio de economía y cambio climático. Entonces, voy a presentarlo ahora. En fin, sí, lo que quiero hablar es un poco una cierta perspectiva, porque ahora mismo, claro, evidentemente, se sabe que el cambio climático es una causa generada es un efecto causado por los seres humanos. Em, Como recordarán algunos, antes del paso a este siglo, a finales del anterior, que se existía el IPCC, todavía había mucha discusión en si era generado, era antropogénico o no era antropogénico. Esta discusión, la verdad es que ya básicamente desapareció, ya todo el mundo está de acuerdo en que es antropogénico. Los que no están de acuerdo, que sí, siguen existiendo. em, mm, Esos básicamente se ha demostrado que hay intereses muy concretos detrás de eso. Entonces, la verdad es que la comunidad científica como tal está totalmente en consenso de la causa humana del cambio climático y eso nos da una responsabilidad porque si somos causantes tenemos que entender cómo lo resolvemos y básicamente es por el tipo de economía que sea, que sea, que es, a ver, que hay muchos que a lo mejor no voy, bueno, perdón, es que sí, no tengo un espacio muy privado, entonces estará un poco con ruido. El caso es que, bueno, como Pepe Mujica lo ha mencionado desde hace tiempo, de seguir como estamos caminando, vamos rumbo a un holocausto. Se sabe, inclusive los 2 grados de calentamiento global no son hacia los que nos dirigimos, vamos más hacia 2.8, 3.4. Y si ven el informe del IPCC del 1.5, el informe especial, sabemos que entre 1.5 y 2 ya hay una, una diferencia realmente catastrófica en los impactos.
Entonces, ello nos lleva a pensar que debemos, debemos ser mucho más drásticos en las medidas que debamos hacer para combatir el cambio climático. Por ello, se, estamos entre los próximos 7 años para enfrentar con mayor posibilidad de éxito el 1.5. El 1.5 que salvaguarda ecosistemas muy, muy delicados y valiosísimos para la vida humana. Eh, es, requiere de una acción drástica en la economía. Tenemos que descarbonizar la economía drásticamente. Bueno, tenemos 7 años para actuar, según nos ha señalado el IPCC, ya lo decía Mújica, no solo menciona de que necesitamos un cambio en los estilos de vida y que tenemos que pensar para qué vivimos y cómo vivimos, también decía que la crisis económica, la crisis ecológica es en realidad una crisis política, porque tanto los mercados como los impactos de los mercados en el equilibrio ecológico son construcciones humanas y la política se hizo precisamente para que las construcciones humanas funcionen para el servicio de los humanos en general, del interés común. Y si no hemos logrado eso, es una falla de la política. Y aquí un poco también eso voy a querer conversar sobre ello. Aquí básicamente sabemos que la acción climática esta que nos pide el IPCC para los próximos 7 años en las economías emergentes y de países menos desarrollados requiere un volumen de recursos de los cuales no disponemos. Se habla de $1 billón, estos son 1 billón de 12 ceros de infraestructura energética para el 2030, entre 3 y 6 billones en todos los sectores hacia el 2050 para mitigar el cambio climático en un alineamiento hacia los 2 grados. Y aparte de esos, como estamos viendo actualmente, ya con 1.1, todos que estamos ahora, se requiere, ya tenemos olas de calor y sequías y impactos como de tormentas agudas. Eh, entonces requerimos para adaptarnos a esos impactos y ser más resilientes, requerimos entre 140.000 y 300.000 millones de dólares. Y después del 2050 se prevé, ya pensando que se quede en el 1.5, que son 0.3 más que lo actual, se requiere todavía aún más dinero para incrementar la resiliencia. Estos recursos existen en el sistema económico. O sea, sí son cifras muy, muy llamativas, pero existen en el sistema económico. Entonces, es un poco lo que habría que tener en cuenta de que no es disparatado eventualmente poder hacer esto, ¿no? El financiamiento climático privado mm, debe desempeñar un papel fundamental a medida que los mercados emergentes y las economías de desarrollo buscan frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y contener el cambio climático mientras hacen frente a sus efectos. Esto es tomado del Fondo Monetario Internacional. Acaba de estar la semana el encuentro anual, las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y este es un mensaje que si ustedes ven las grabaciones en básicamente todos los paneles en que se habló de cambio climático, es un mensaje que persiste. Fondo Monetario Internacional conoce como pocos el nivel de deuda que tienen los países y el nivel de margen fiscal que tienen los países para, para, para invertir. Y por eso dicen, no hay dinero en las economías, tenemos que darle la oportunidad al sector privado porque es donde está el dinero para la acción climática, en los mercados de capitales. Em, Esto es interesante y es un poco la perspectiva a la que quiero poner un poco el reto en esta mañana, en esta conversación de matinal. Em, ¿Por qué hemos llegado aquí a una situación donde no hay recursos fiscales y y qué implica movilizar los recursos privados en una transición ecológica que
como vieron, los volúmenes de recursos que se requieren son enormes, pero posibles. Y bueno, hay que ver si, como decía Pepe Mújica, hemos estado tratando de satisfacer unas necesidades mm, con un estilo de vida equivocado, que es que la economía esta que ha dado tan malos resultados en cuanto a la externalidad principal que es el cambio climático. Aquellos que conocen de economía saben que una externalidad negativa es cuando son los efectos no deseados de una actividad económica y una externalidad negativa puede ser social y ambiental, en general puede ser de las dos, porque lo ambiental se traduce en lo social. Y en este caso la- la- el cambio climático es una externalidad con lo que dice Stern en la peor falla de mercado, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora. El objetivo de la economía es satisfacer diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Sin embargo, en la búsqueda de ese bienestar social se ha generado la mayor falla de mercado, que hace que no incorporemos el costo de esta el costo de este efecto de la actividad económica y por tanto nos lleve a, a tener efectos indeseados que sí tienen costos que absorbemos todos. Em, y aquí, regresando con lo que decía Mújica, es porque necesitamos otros parámetros en la economía. Y es que la verdad, la economía históricamente era otra cosa. Y aquí vamos un poco a la historia de la economía. El oikos nomos y el oikos logos están relacionados. Es la casa, oikos, y las reglas es el nomos y el logos es el conocimiento. En los griegos hablaban de economía como las reglas para la gestión de la casa y la crematística era la cuestión relacionada dentro del oikos nomos específicamente a los mercados, a la riqueza, a la generación de riqueza. Y en y un poco nos hemos ido ahí. Recordarán los que hayan estudiado economía que todavía en el siglo XVII estaban los fisiócratas que vinculaban la riqueza al estado de la naturaleza, a la posibilidad de generar valor agregado a partir de la tierra. Ahí todavía estaba muy ligado a la naturaleza. Sin embargo, en el siglo XVIII, XIX, con la revolución industrial, la economía se desapega de la naturaleza. La revolución industrial nos hace sentir más capaces de, de regir y de dominar la naturaleza y por tanto vemos que el valor agregado se puede generar en otros espacios, básicamente en la manufactura, y las grandes fortunas crecen a partir del comercio y de la manufactura. Entonces, la teoría económica que se desarrolla en esos tiempos, que es cuando despega la teoría económica con el positivismo de Auguste Comte, em, se fija más en el momento que vive esta economía y pues, esta teoría económica. Y es ligado más a la vinculación y de mercado de capital y trabajo, o sea, los factores de producción y a partir de ello la tierra como factor de producción empieza a tener ser un aspecto marginal y por tanto no se le toma tanto en consideración. Eso hace que hay un optimismo sobre la naturaleza y que pase a segundo plano y los impactos sobre la naturaleza, que además había una vastedad que hoy en día desconocemos. El concepto es de, de Spaceship Earth, es decir, la nave espacial Tierra viene más bien del año 60 con Kenneth Boulding. eh, Antes, previamente, es la economía de fronteras. Si se requieren recursos, están ahí disponibles, hay que ir por ellos. Si se puede ir por ellos, no hay ningún problema. Entonces, hay una arrogancia de la teoría económica que pone a un lado el uso de los recursos. Con Spaceship Earth, justo ese concepto es decir, aquí todo lo que hacemos en el planeta repercute, es como una nave espacial. Tú lo que metes ahí
tienes que saber cómo vas a disponerlo finalmente, si es que lo dispones finalmente, si lo que no llevas en el viaje ya no lo podrás obtener afuera. Y es que es así, justo el documento de los límites del crecimiento de los Meadows demostró que, bueno, que había límites de crecimiento por el lado de los recursos que eran insuficientes. Después se demostró que al ser más escasos se generan alternativas y- o el precio demuestra que hay esa escasez, entonces se utiliza menos y se les criticó por eso, pero entonces vino la revisión de los límites del crecimiento 20 años después donde se vio que también los límites del crecimiento vienen por el lado de la naturaleza como receptora de desechos y residuos, y ahí, particularmente ahí está la atmósfera como receptora de gases de efecto invernadero, y es algo que no hemos podido resolver. Sí, sí se ha podido resolver lo que en su momento se veía dentro de los límites de crecimiento como un cuello de botella, que era básicamente el petróleo, pero había otras materias primas que también se pensó que podían generar esos límites. Después se vio que el límite podía venir por el lado de la naturaleza como receptora. Entonces vemos que hay un optimismo, sigue habiendo un optimismo economicista muy claro de que podemos satisfacer estas necesidades que se van generando. El ser humano amplía sus necesidades infinitamente, o sea, de vestido, casa, comida, educación y salud, que es lo fundamental, digamos, pasamos ya a unos niveles mucho más sofisticados de consumo. Sin embargo, aquí vamos a ver, detenernos un momento. Entonces, estamos generando muchos impactos ambientales, pasamos de la economía de frontera, donde hay una vastedad de recursos naturales, tanto para extraerlos como para gozarlos, a un mundo donde ya el planeta se nos está empezando a quedar chico y todo ello porque impulsamos una economía para satisfacer las necesidades. Pero las necesidades de quién? Y este es un punto importante hoy en día. Em, la mitad más pobre de la población mundial posee menos de 10 euros al día para vivir. Y ese es un promedio. Mientras que el 10% más rico posee aproximadamente 100 veces más que eso. Em, la concentración del ingreso se ha producido a unos niveles impresionantes. No es que históricamente no haya habido concentración de ingresos, sí que lo ha habido, pero los niveles de riqueza material que se han acumulado con el desarrollo llevado a cabo en los últimos 200 años con la industrialización son niveles de riqueza que no tienen paralelo alguno en la historia. Entonces hay mucha riqueza y mal distribuida, entonces hay eh, una gran magnitud de personas eh, que no están en condiciones de satisfacer lo más básico y un mínimo porcentaje muy bajo que tienen eso, una riqueza eh, inconcebible realmente. Entonces, ¿qué pasa ahora si tenemos esa riqueza? eh, Según hemos evolucionado, podemos ser más racionales, más civilizados. Eso ha cambiado. Aquí para muestra basta un botón. El gasto contracíclico que se requirió para enfrentar la pandemia, o sea, la inyección de dinero fresco por parte de los países, que muchos se hizo incrementando la deuda soberana para mantener empleo, para mantener las pequeñas y medianas empresas y el tejido social, básicamente, y también, no hay que olvidarlo, la competitividad de las empresas del país frente a ¿no? eh, competidores basados en otros países que tuvieron distintos impactos por el COVID. Eh, ese, ese recurso que se inyectó, el 1% más rico acaparó casi el 66% de esa nueva riqueza. Y el resto quedó para el resto de la población. Esto es interesante porque
se vincula mucho también al indicador que tenemos hoy de riqueza, que es el Producto Interno Bruto. Si todos somos conscientes de que en las campañas políticas se pide, y la promesa de los políticos es que vamos a crecer a un tanto por ciento, ¿no? Y son las metas comunes. Y cuando aquí, por ejemplo, gracias a esa inyección se creció o se dejó de caer tan fuerte, digamos, y en algunos casos se creció. Resulta de que cada dólar que subió el Producto Interno Bruto debido a esta inyección, 66 centavos fueron al 1% de la población. Y eso es lo que pasa históricamente, porque antes, en la última década, no estamos hablando ya de una situación de emergencia con una condición exclusiva, muy, muy singular, sino que en la última década pasaba prácticamente lo mismo. Era 50 centavos de cada dólar que crecía el país, el que sea, esto es a nivel global, e iban al 1% más rico. Entonces, aquí siempre se dice, hay que crecer el pastel para después distribuirlo. Hay un punto que lleva a, a esa afirmación y es que en un mundo competitivo, eh, para poder competir en los mercados globales, necesitas eh, tener la flexibilidad de hacer las inversiones adecuadas y eso es capital. Y en una economía de mercado, el fortalecer al capital eh, conlleva al fortalecimiento de las posibilidades de competencia y por tanto de ganar mercados y así generar riqueza. Sin embargo, la región de América Latina y el Caribe es la región donde menos invierte, es entre el 19 y el 20% del PIB, comparado con entre 20 y 30 de las economías maduras y el 35 de nuestros principales competidores, que son los mercados, las economías emergentes del sudeste asiático, 35, casi dos veces lo de América Latina. Entonces, si queremos crecer para distribuir en América Latina, lo estamos haciendo muy mal. No estamos distribuyendo, pero tampoco estamos invirtiendo para crecer productivamente. Y, y eso nos ha llevado a una estructura de, entre, de población totalmente polarizada. Y tenemos que más de la mitad de la población en América Latina está en niveles de pobreza, desde pobreza extrema, que es el rojo más intenso, a la pobreza no extrema y al segmento de ingresos bajos por encima de la línea de pobreza. Después, los amarillos y verdes son las clases medias, la clase media baja. También, si la juntamos, ya prácticamente llegamos al 80%. Y clase media, media alta y clase alta ya sería el otro 20%. Esa estructura evidentemente genera eh, problemas de convivencia, problemas de gobernabilidad, problemas eh, inclusive económicos. Aquí en la CEPAL hemos hablado de que la inequidad es, eh, es una mala compañera para la competitividad. eh, Te genera unos costos que te reduce un mercado que podrían beneficiar a las empresas regionales. Entonces, el- no hay ingreso, no hay manera de generar estos mercados de productos locales como que sean más mucho más energéticos, digamos, y que se desarrollen de mejor manera. Y, y esto, en medio de todas estas tendencias, vemos que debido precisamente a esa falta de inversión eh, y a la caída de los precios de las commodities, que tuvo un cierto boom en América Latina en los primeros 10 años de este siglo, tenemos unos niveles de Producto Interno Bruto, de incremento en el Producto Interno Bruto por debajo
inclusive de la década perdida de los años 80. Es decir, más malas noticias, porque en este contexto y con esa dinámica de distribución del ingreso, el nivel de pobreza va a incrementarse. Y esto junto al cambio climático, más pobreza, más impactos climáticos en territorios vulnerables, que América Latina tiene, es de las regiones más vulnerables, junto con África y el sudeste asiático, al cambio climático, nos lleva a unos niveles de migración cada vez mayores que también generan unas dinámicas políticas bastante perversas. Todos hemos visto el incremento de la xenofobia y tensiones sociales debidas a la migración. Y entonces vemos lo que decía mm, eh, Pepe Mújica, tenemos que cambiar de, de, de modelo. La verdad es que el modelo que ha dominado no nos ha sido bueno ni siquiera en lo económico. Aquí lo hemos visto. Hemos incrementado los problemas ambientales. Recordaremos que las convenciones, tanto la de biodiversidad como la Convención Marco de Cambio Climático, se crearon en el 92, así como la de certificación. Desde 92 hasta la fecha, en materia de cambio climático vamos peor. Vamos, no ha habido, no estamos ni siquiera aplanando las emisiones, somos más vulnerables y en materia de biodiversidad la pérdida de especies es cada vez más alarmante. Entonces, no son acuerdos multilaterales donde se presupone que la comunidad internacional se pone de acuerdo con un objetivo. Y lo que ha pasado es que está dominando la competencia económica entre países y la acción climática o la reducción de impactos en la biodiversidad se siguen viendo como costos, no como inversiones. Y ahí viene lo de la tragedia de los horizontes que dice Mark Carney, que el bienestar de una empresa en el corto plazo no está vinculada con la sostenibilidad del crecimiento en el largo plazo y por tanto los beneficios que da la sostenibilidad no se reflejan en lo inmediato. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Danone, es una empresa de alimentos que Emanuel Farber era su directivo y empezó un modelo de negocio mucho más atento con la huella ecológica, tanto en materia de emisiones, como en materia de, siendo alimentaria, en materia de impactos en el cambio de uso de suelo y en el manejo y uso de especies en los productos que ofrecían. Esta Farber empezó a cambiar, a hacerlo mucho más alineado con productos locales, con las prácticas locales, y eso evidentemente era un cambio en el modelo de negocio y llevaba unos costos ligados a esa revolución que intentó hacer. Al ver que se incrementaban los gastos y no había repercusión positiva en el retorno de los mercados, los accionistas en 2 años, poco más de 2 años, se cansaron y bajaron a esta persona, reconociéndole mucho todo, la intención, pero bajaron a esta persona de su puesto y Danone volvió a hacer lo que era antes. Entonces vemos que inclusive a nivel de sector privado, el querer hacer las cosas como debe ser, algo más alineado con la sostenibilidad, no es fácil por la propia dinámica comercial de las empresas. Aquí fueron los accionistas los que dijeron, comparándose con las competidoras, dijeron, no, esta manera de hacer las cosas no me gusta, nos saca de competencia y perdemos espacio y posibilidad de mantener la empresa. Entonces, eh, inclusive eh, tratando de cambiar el modo de hacer cosas, el sistema que hemos creado está tan fuerte, tan consolidado en una serie de aspectos que ha sido imposible. Y en mucho tiene que ver el consenso de Washington. ¿Por qué me refiero a eso? El consenso de Washington implicó la forma en que se enfrentó la pasada década perdida, la de los años 80, y se presumió que con disciplina macroeconómica
y con más economía de mercado y más apertura a inversiones, se iban a resolver los problemas que se arrastraron en esos 10 años. Eh, Aquí esta cita es de gente del Fondo Monetario Internacional y se decía, bueno, los buenos resultados, sabiendo que la pobreza sigue estando difundida y el desempleo aumentó, que eso, de un manejo económico, eso per se ya es nefasto, pero pues, se suponía que iba a haber presupuestos más saludables, menos inflación, menores coeficientes de deuda externa y mayor crecimiento económico. Esto en 2003, así se presupuso. 20 años después, los presupuestos están amarrados. En general, el gasto corriente y el pago de la deuda ocupa alrededor del 80% de un presupuesto en América Latina y queda menos de 20% para invertir en infraestructura, en programas de desarrollo, programas sociales. Es el presupuesto efectivo en el que se discute cada año en los parlamentos es menos del 20% en la región. Y ahí había menos inflación. Bueno, ahora ha habido inflación presupuestamente por factores globales, de demanda global, que en buena medida es cierto, pero en la región hay que reconocer que seguimos teniendo factores estructurales también por la dependencia externa. Y ahí había menores coeficientes de deuda, ahora se han disparado en todo el mundo, no solo en América Latina, pero se han disparado. Y el mayor crecimiento económico, pues no, ya estamos peor que en aquella década perdida. Es decir, el Consenso de Washington lo que hizo fue adelgazar. El manejo fiscal consistió básicamente en adelgazar el Estado. El Estado renunció a una serie de, de actividades con empresas de propiedad estatal y dejar que entrara el capital privado. Parte de la eficiente forma de enfrentar el COVID se reconoce que es el abandono del sistema de salud pública en toda la región y es uno de los efectos del consenso de Washington. Eh, y ha habido otros análisis de otros efectos negativos del consenso de Washington. Es decir, eh, ante el avance, la apertura que hubo entre la economía y el mercado, sí había oportunidades, ciertamente, de que el sector privado realizara actividades que algunos estados en América Latina hacían y que no son tan estratégicas, pero se dio tanto que se cedieron aspectos que no debieron haberse cedido, que inclusive las economías más desarrolladas del planeta no habían cedido. Y entre ellos está el medicamento de la educación pública y de la salud pública. Entonces, tenemos que enfrentar múltiples crisis actualmente con un Estado adelgazado y con un sector privado que no ha movilizado su objetivo. El objetivo es la maximización de ganancias en el corto plazo. En medio de esto, como decía, la acción climática se dice, el gobierno no tiene los recursos para inyectar en, en la, en la, en la economía, cómo va a invertir los billones anuales que se requieren para la transición ecológica, tiene que ser el sector privado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y eso lo escuchábamos la semana pasada, les decía, con las reuniones del foro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El Estado tiene que hacer que las condiciones de inversión del sector privado sean mejores porque es el que va a ser el protagonista de la transición. ¿Qué significa el darle mejores condiciones al sector privado? Básicamente es crear fondos de garantía y fondos de inversión que absorban el riesgo, minimicen el riesgo, lo absorban la primera pérdida si es que existe, si es que sucede, eh, y eso es dinero público que va a que el dinero privado mm,
tenga mejores condiciones y eventualmente tenga mejores ganancias, porque no tiene que absorber ciertos costos y ciertas pérdidas. Como veíamos en las gráficas anteriores, en una economía que es global, regional, que está altamente concentrado el ingreso, eso significa que al final de una transición ecológica diseñada de esta manera, vamos a tener eh, una polarización aún mayor del ingreso, porque los dueños de esas empresas son el 1% y bueno, puede ser hasta el 20% con más ingresos, pero básicamente es el 1% de la población que ya ha sido, que ya ha sido beneficiada por 40 años de Consenso de Washington. El Consenso de Washington se diseñó básicamente para América Latina, pero después se aplicó en el resto y los efectos son similares. Entonces, ¿es este el camino adecuado para la acción climática? Es movilizar los mercados de capitales. Em, yo creo, porque ahorita vamos a ver qué hacer, sería la pregunta, ¿no? Aquí yo creo que se le está poniendo demasiado énfasis a esa solución. Eh, sí es cierto que todas las actividades económicas se ven afectadas y por tanto todos los actores económicos tienen que mitigar y adaptarse. Eso significa que como el grueso de nuestras economías hoy en día es de mercado y es del sector privado, el sector privado tiene que invertir en sus propias cadenas para hacer esa adaptación a los impactos físicos del cambio climático, pero también a la adaptación a los mercados del futuro y ahí entra la mitigación. O sea, con el impuesto en frontera que vemos en Europa, eso es un primer paso de algo que se va a generalizar. El impuesto en frontera basado en la huella de carbono es la manera en que los industriales europeos dijeron sí podemos tener más ambiciones nuestras metas si tú pones un impuesto en frontera, porque yo quiero que las condiciones que yo voy a tener sean igual de competitivas que las que mis competidores de fuera del espacio europeo van a tener. Entonces la manera es este impuesto. Entonces si los otros países que quieran tener entrada en mercados que se regulan de esa manera, eh, quieren posicionarse, tienen que invertir en mitigación. Eso es adaptarse a los mercados del futuro. Y lo otro es que también las regulaciones pueden ir cambiando, no solo por cambio climático, sino por la calidad del aire. América Latina, el 80% de la población vive en centros urbanos y la calidad del aire repercute en una baja productividad por ausentismo y también por enfermedad. Esa baja productividad es una de las razones por las cuales solo hay un 20% de inversión respecto al Producto Interno Bruto. Y es lo que la propio sector privado debe tomar en consideración. Es reducir las mitigaciones, ser más competitivo en los mercados del futuro y es mejorar las condiciones de sus propios trabajadores para poder ser más productivos. Em, pero, si bien es cierto que el sector privado tiene que hacer todo eso, sí necesitamos que el sector público recupere espacios que se han perdido. Aquí un ejemplo es la iniciativa Bridgetown, que está tratando de cambiar la arquitectura financiera internacional. Es una lucha de un, de muchos pequeñitos contra unos gigantes porque el diseño de Bretton Woods, de las instituciones de Bretton Woods, em, obedece precisamente a un mundo post Segunda Guerra Mundial, donde había un poder hegemónico que es el mismo que tenemos ahora, que es Estados Unidos, eh, mm, que sentó unas condiciones que sí le beneficiaban a ellos. De hecho, el tener al dólar norteamericano como moneda base del sistema de Bretton Woods no fue casualidad, había una propuesta de Keynes para hacerlo de otra manera y fue una decisión de acceso a mercados por parte de Estados Unidos que impulsó que fuera esa la solución
definitiva para Bretton Woods y eso benefició mucho en la posguerra a la economía de Estados Unidos. Entonces, el cambiar la arquitectura financiera internacional sí tiene, si se lleva a cabo, tiene unos impactos no deseados para las principales economías digamos, occidentales, y eso va a ser difícil, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Otra es en la deuda, también se tiene que hacer una más corresponsable. Se ha crecido la deuda en los países, aún en condiciones y en situaciones políticas que cualquier gobierno o entidad financiera responsable no hubiese hecho el trato con los receptores de los ingresos, sabiendo que su utilización iba a ser por un grupo de políticos o de inclusive alguna familia dominante en algún país, etcétera, y sin embargo se han hecho y la deuda queda en los pueblos. Entonces hay mucho que reformar en cómo opera todo el sistema financiero internacional, hay mucho que cambiar. Y lo otro es a nivel local, las reformas fiscales sí tienen que ver dónde está el dinero y está en pocas manos. Entonces, los impuestos al patrimonio es una de las líneas que más se están discutiendo, y se están discutiendo no en, eh, no en, no en países que no tengan, digamos, eh, que son países dominantes. En Alemania mismo se está hablando de eso, ¿no? Y que sí tienen más espacio fiscal que América Latina y el Caribe. Y, pero se está hablando porque es eso, se requieren unos recursos que están concentrados y que hay que movilizarlos. Y de hecho la forma Doctor, ya solo un minuto, gracias. Sí, gracias. Es la última, esta es la última lámina. La forma de incidir en eso, en la riqueza, es que se respeta la riqueza que es productiva, y se enfocan los impuestos en la riqueza más especulativa y más en bienes de lujo, y esa es la que se grava. Entonces, una vez que se amplíe la posibilidad, tanto mejorando la cuestión de la deuda externa y de los préstamos, con la iniciativa de Bridgestone y las reformas fiscales nacionales, ir más hacia la base de gravamen más amplia, que es la patrimonial. Em, También hay que hacer otras cosas, porque la rendición de cuentas y la transparencia en el gasto y en la inversión pública tienen que mejorar. O sea, también históricamente se ha desconfiado de dar al sector público más recursos, porque históricamente hay ejemplos terribles del uso del mal manejo de recursos públicos. Entonces también eso se tiene que mejorar. Bueno, lo dejo allí. Espero que eh, que les haya interesado esta plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias por el esfuerzo que haces, por darnos este tiempo. Sé que estás de viaje y que todo se complica un poco. Pues estamos ya sobre la hora. Te agradezco enormemente que nos hayas dado esta plática para inaugurar el Congreso de Cambio Climático, el 13º Congreso ya de Cambio Climático y el 5º de América Latina. Y te mando un gran abrazo y estamos en contacto a ver qué tantas cosas se nos pueden ocurrir para pues atajar estos problemas que se ven muy complicados desde el punto de vista de la economía en la región, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias a ti por esta oportunidad. Veo que hay comentarios, trataré si hay alguna pregunta, trataré de atenderla. Y bueno, que siga el Congreso, y sí, seguimos en contacto. Un abrazote. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo y sí, te hacemos llegar las preguntas que nos estén llegando. Perfecto. Gracias. Chao.